¿Qué harías si la única barrera entre nuestro mundo y un horror inimaginable estuviera rota? En este episodio descubrirás un pueblo en el siglo XIX, acechado por un temible hombre lobo. Acompáñame en esta historia llena de misterio, desesperación y valentía, mientras intentamos cerrar las puertas de un mal que nunca debió ser liberado. Pero ten cuidado, porque lo que estás a punto de escuchar podría seguirte en tus sueños. En un rincón donde el tiempo se quiebra, donde las palabras susurran y el alma se sienta, nace la voz del infinito. Un portal de historias que cruzan lo escrito. Aquí, los mitos despiertan y las sombras murmuran. La magia te llama, los secretos perduran. ¿Te atreves a escuchar, a dejarte llevar? La voz del infinito te espera. Sombras bajo la luna. Black Hollow no era un lugar cualquiera. Era un pueblo de rostros taciturnos y palabras escasas, donde las montañas y los bosques espesos parecían guardar secretos tan viejos como el mundo mismo. Yo, Henry Whitmore, llevaba una vida sencilla como cronista del pueblo. Escribía los acontecimientos locales en una libreta de cuero que mi padre me legó, pensando que algún día alguien querría leer sobre la historia de este rincón olvidado del mundo. Pero nunca imaginé que las páginas más sombrías aún estaban por escribirse. Aquello que ocurrió no debía recordarse, y sin embargo, lo contaré, porque lo que está en las sombras aún respira. El primer ataque. Todo comenzó una noche de octubre, cuando la luna llena se alzó como un ojo de plata sobre el horizonte. La cosecha había sido mala ese año, y el pueblo estaba cubierto por un aire de pesadumbre. Nadie sospechaba que aquella noche sería el preludio de un horror que nos marcaría para siempre. Pero cuando los gritos rompieron el silencio, entendimos que nuestra paz se había roto. Esa madrugada, los gritos venían de la granja de los Collins. Tomé mi lámpara de aceite y corrí hacia allí junto a otros aldeanos. Al llegar, la escena parecía salida de una pesadilla. Animales despedazados, las puertas del establo astilladas como si algo las hubiera arrancado con una fuerza descomunal. Pero lo peor fue el cuerpo de Mary Collins, su rostro congelado en terror, las heridas. Era imposible que un ser humano hubiera hecho eso. Uno de los aldeanos murmuró: «El diablo ha pasado por aquí». En ese momento, todos callaron, no porque no creyeran en esas palabras, sino porque temían que fueran ciertas. Yo vi algo más, unas huellas enormes en el suelo, demasiado grandes para pertenecer a un lobo común. Lo que había estado allí no pertenecía a este mundo. Las desapariciones. Los días siguientes fueron un infierno. Los ataques no cesaron. Si acaso, se intensificaron. Ya no eran solo animales. Personas comenzaron a desaparecer. Niños, ancianos, hombres fuertes que intentaron cazar a la criatura. Cada vez que alguien desaparecía, las mismas huellas aparecían alrededor de las casas, como si el lobo los hubiera elegido cuidadosamente. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos querían huir, otros querían enfrentarlo, pero nadie sabía cómo. La iglesia, que llevaba años abandonada, se llenó de aldeanos buscando refugio. Sin embargo, no había escapatoria. Las paredes mismas parecían susurrar que algo peor estaba por venir. La leyenda del bosque negro. Siempre pensé que las leyendas de Black Hollow eran solo historias para niños, pero tras los ataques, me atreví a preguntar a los ancianos sobre el lobo de sangre. Según ellos, la criatura era el guardián de un pacto ancestral. Nuestros antepasados habían hecho un trato con algo antiguo, algo que vivía en las profundidades del bosque. A cambio de protección, ofrecían sacrificios. Pero con los años, los sacrificios cesaron
Y ahora el guardián reclamaba lo que se le debía. ¿Por qué un lobo?, pregunté a uno de los ancianos. Su respuesta fue tan simple como inquietante. Porque los lobos son la caza, pero también el castigo. Esa noche, mientras leía los relatos en mi biblioteca, me di cuenta de algo aterrador. Cada aparición del lobo en los registros terminaba en una masacre, pero había un detalle que no entendía. Siempre desaparecía antes de acabar con todos. ¿Qué lo detenía? ¿Y por qué ahora parecía más furioso que nunca? Eliza Thornhill. Todo cambió cuando llegó Eliza Thornhill. Era una mujer peculiar, sus ojos verdes parecían mirar más allá de lo visible, y siempre llevaba consigo un grimorio viejo lleno de símbolos extraños. «El mal aquí no es natural», me dijo una noche mientras examinábamos las huellas cerca del bosque. «Está atado a algo más profundo, algo que quiere ser despertado». Eliza propuso realizar un ritual en el altar de la cueva para descubrir qué estaba detrás de todo. Aunque me aterraba la idea, algo en su convicción me impulsó a ayudarla. El ritual. Esa noche recitamos las palabras del grimorio junto al altar. Las runas comenzaron a brillar con una luz roja y un viento helado surgió de la nada, apagando nuestras antorchas. Entonces algo emergió de las sombras. No era el lobo, sino una figura alta y retorcida, con ojos que parecían devorar la luz. «Habéis llamado y yo he respondido», dijo con una voz que resonaba como un trueno. «Pero cuidado, mortales. El guardián no es vuestro enemigo. Su furia no es más que una advertencia de lo que vendrá». Antes de desaparecer, dejó un símbolo grabado en el altar. «Seguidlo, si os atrevéis. Pero recordad, hay verdades que no deben ser desenterradas. El corazón del bosque». Siguiendo el símbolo, llegamos al corazón del bosque. Allí encontramos un árbol gigantesco, negro como el carbón, con una abertura en su base. Dentro, una cámara iluminada por una luz sobrenatural albergaba un cristal rojo que latía como un corazón vivo. «Es el nexo», dijo Eliza, con la voz temblando. «Esto alimenta al guardián y a lo que guarda». Antes de que pudiéramos destruirlo, el lobo apareció, más monstruoso que nunca. Su furia era palpable, pero mientras nos atacaba, algo llamó mi atención. Su mirada, aunque feroz, no estaba vacía. Era casi como si suplicara. «No lo destruyas», gritó Eliza de repente. «Si rompemos el nexo, podríamos liberar algo peor». Pero yo ya había tomado mi decisión. Con todas mis fuerzas, lancé el cristal al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. El lobo lanzó un aullido desgarrador y se desvaneció en la nada. Pero mientras el eco de su aullido se desvanecía, un nuevo sonido emergió del bosque. Pasos, cientos de ellos, acercándose desde la oscuridad. El final inquietante. Regresamos al pueblo creyendo que todo había terminado, pero algo no estaba bien. Aunque el lobo había desaparecido, las sombras en el bosque eran más densas y los susurros más claros. Aquella figura que vimos en el altar había dicho la verdad, lo peor estaba por venir. Esa noche, mientras escribía estas palabras, sentí algo extraño en el aire. Miré por la ventana y vi figuras altas y delgadas moviéndose entre los árboles. La luna llena iluminaba sus formas grotescas, y entonces entendí. El guardián no estaba protegiendo el bosque de nosotros, estaba protegiéndonos a nosotros del bosque. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Cada semana hay historias para que vuelvas a descubrirte. Síguenos en Facebook y también en TikTok, donde la magia y el misterio nunca tienen final. Compártenos tu opinión y lo que quieras explorar. Esto fue La Voz del Infinito.